Nos encontramos en la localidad de Perrozo y hoy dentro del Liébana, en el recuerdo de sus gentes, vamos a hablar con Irene Almirante Pérez, que tiene 99 años y dentro de unos días va a ser centenaria, va a hacer 100 años, para que nos cuente un poco cómo ha sido su vida aquí en Perrozo. Dentro de unos días, pues el día 31 de agosto, ¿no? El día 31 de agosto, exactamente. ¿Cómo fue su niñez aquí en el pueblo? Hoy fue muy mala. Fue mala, no. Fue como se llevaba entonces. Fue, pues, trabajando y comiendo lo que se podía, ¿eh? Yo con 6 años ya me ganaba yo la vida. Me ganaba la vida, ¿no? Le lavaba la ropa a una tía, la pobre mujer, ¿eh? Que lavado salía no lo sé. Yo mojar lo mojaba, ¿eh? Pero lavar no sé cómo se lo lavaría. Eran 2 sábanas, un camisón y una toalla. Todas las semanas. Y estaba deseando que llegaran los jueves para lavarle la ropa para que me diera un duro. ¿Cuántos hermanos eran? Pues éramos 6, 6 hermanos. sí. Uno mataron en la guerra. ¿Y los padres eran los dos de aquí de Perrozo o No, uno era de Lerones. uno de Lerones? No, y mi madre yo creo que también decían... No, era de aquí, mi madre era de aquí, Su madre de aquí. sí. ¿Cómo fueron esos primeros años en la escuela del pueblo? Porque me imagino que iría con muchos niños, ¿no? Sí, hombre, éramos muchos niños. Pues yo no quería ir a la escuela, porque se reían de mí, ¿eh? Y era porque me llamaban, no sé qué me llamaban, un ratón, o no, eso porque era muy chiquitina. Y estaba siempre llorando, porque no me dejaban ponerme con mi hermana. Y estaba siempre llorando porque en la escuela quería ponerme con mi hermana y no me dejaban. En la escuela iban niños también de San Andrés. Sí, hombre. Venían de San Andrés a la Venían escuela. de San Andrés. ¿Se recuerda de esos maestros que tuvo en la escuela? ¿Cómo se llamaban? Maestro, no, pero tengo ahí una fotografía del maestro. Uno de ellos era don Agapito. Sí, pero era de Perrozo, don Agapito era de Perrozo. Era un señor respetable, ¿eh? Los castigaba, Sí. hacía bien. Hacía bien porque eran muy traviesos. Y hacía bien castigarnos. Más que ahora. En aquellos años caerían unas nevadas grandes aquí en Perrozo, ¿no? Pues nos llevaban, no podían eso, los vecinos, eso, tenían que ir con palas a quitar, a abrir para que fuera. Pues nos llevaban con burros. Nos llevaban en burros hasta allí. Iban a buscarnos, nos llevaban merienda, nos echaban merienda. Y lo comíamos allí en la cocina, una cocina muy grande que tenían. La cocina eran muy buenos maestros, muy buena gente era. Y allí lo comíamos, allí por la tarde volvían a buscarnos con los burros. ¿Fueron años que se pasaba hambre, sobre todo No. después de la guerra o no? No, esto fue antes de la guerra. No se pasaba hambre entonces. Que comer caprichos no había. No había como ahora. Porque ahora la gente es muy caprichosa, los niños son muy caprichosos. Antes no, antes nos conformábamos con cenar un plato de patatas y si había un poco de leche detrás, todavía contentos. Pero si no, pues las patatas solas y el pan. ¿Qué era lo que más se sembraba aquí en aquellos años de su de infancia? Todo, de todo. De trigo se sembraba alubias, habas, garbanzos, lentejas, se sembraba de todo. Entonces, sí, no... Y había mucha comunicación sobre todo con San Andrés, ¿no? Con el pueblo de San Andrés. Sí había, sí. Era la gente mejor que ahora. Era la gente más solidaria. Más solidaria, más comunicativa, más en eso. Ahora la gente parece que se tiene todo, no sé, es que ahora la gente tiene mucho. Todo el mundo tiene dinero. ¿Eh? Y antes no teníamos nadie nada. ¿Eh? Y nos ayudábamos unos a otros. Se ayudaba siempre. Ahora no. Ahora ya no. Ahora no hace falta nada. Que ahora ya lo dan todo. ¿Qué recuerdos tiene de la época esa dura de la guerra civil? Pues yo tengo muchos recuerdos, sí. Yo me recuerdo de cuando... Lo primero cuando llevaron a mi hermano.
Y yo me recuerdo de que yo tendría 8 años o 9 años, no sé qué, y tenía que ir con las vacas a un monte, a un invernal y quedarme allá por la noche. Porque había beceros. Y nosotros entonces teníamos, no sé si eran 4 o 5 vacas pequeñas, de esas terneras. Entonces había cabaña, ponía un señor para cuidar las vacas, ¿eh? Pero teníamos que ayudarle, el becero y el rebecero y el vaquero. Y yo entonces teníamos 4 y yo me quedé 4 días allá en un invernal con el vaquero y el rebecero. Yo lo pasaba muy mal, pero no teníamos remedio. Tendría, pues oye, qué sé yo, 8 o 9 años, qué sé yo, 8 o 9 años tenía. En esos años de la guerra civil, después de la posguerra, hubo gente que se tuvo que echar al monte. Sí, hombre, yo me encontré con ellos una vez. Sí. Sí. ¿Cómo fue esa vez que se encontró? ¿Con quién se encontró? Pues es que no los vi en la cara. No esperé a verla. No esperé a verles la cara. ¿Y dónde fue? Cerca de San Andrés. Sin llegar en una ermita que le llaman San Roque, Sí. por un camino arriba, por un sendero arriba, se me metieron las vacas. Iba con las vacas, se me metieron las vacas para aquel sendero, había una azufra y yo fui a volver, la burra o eso, y me encontré con 3 o 4 que estaban escondidos allí. Yo no sé si eran 3 o 4, pues yo no... de tanto miedo tenía que... Eso, yo eché a correr, dejé la burra de eso, eché a correr, me vine rodeando por unas tierras y subir arriba, porque la vaca y la burra ya sabían dónde iba, pero vine a casa y nunca se lo dije a mi padre y a mi madre. Nunca lo conté. ¿Nunca lo contó? Nunca lo conté por miedo. Había miedo, claro. Porque el miedo que ellos dijeran algo y entonces era muy malo. Mataban a cualquiera por una tontería. Yo nunca se lo conté a mi padre y a mi madre, nunca. A la gente que estaba arriba en el monte, en esas circunstancias, ¿se le ayudaba algunas veces con comida? Sí. Aquí se ayudó a Yo gente. tenía a mi madre y eso. Sí. Había gente en el monte y les llevamos 2 o 3 días la cena arriba al monte. Bueno, aquí en nuestra casa estuvo un hombre escondido. Sí. 2 o 3 meses. Porque no le podíamos, o sea que era la familia, no sabía si de limpiarle o no sabías qué hacer. Pero de alguna forma se intentaba ayudar. De una forma, era una situación complicada. Era una situación muy complicada. Porque si le descubrías, claro. nos descubríamos nosotros, claro. por tenerle aquí, por tenerle guardado. Guardado el pobre hombre. ¿Y qué pasó en la iglesia? En la guerra civil se quemaron las imágenes, me imagino, del pueblo. ¿Se recuerda de eso? Pues yo me recuerdo de que veníamos de la escuela y estaban 3 hombres arriba, estaban 3 hombres en la zona de la iglesia, quemados, no lo podían quemar, porque no ardían. Eran de escayola. Y estaban dándoles palos a los pobres. Y deshacernos, o sea, deshacerlos. Y bajamos allá, los críos bajamos allá. Y no había luz, en las casas no había luz, en mi casa no había luz. Y entonces yo bajé a la iglesia y cogí todas las velas que había. Todas las velas que había las cogí. Otra cogió un mantel, otra cogió el niño Jesús, otra cogió no sé qué, lo que podía. Lo mío eran las velas, alumbrar mi casa. Claro, porque estamos hablando de unos años donde aquí en los pueblos de Líbana la iluminación no existía, era todo con candiles. Con candiles. Claro. Primero existía el candil de petróleo. Sí. No, primero el aceite. Después el de petróleo, después el de carburo. El de carburo ya alumbraba un poquitín más. Y luego ya vinieron las bombillucas pequeñas, ¿no? Y luego vinieron las bombillas. Sí. De la central, aquí se surtía de la central de Caparco. No, ¿cuál? De aquí de La Fría. De La Fría. Sí, uno que tenía un molino. Sí, el molino de La Fría. Eso.
y ya vino la luz. Pero claro, el pobre hombre nevaba tanto que venían los postes por el monte, nevaba tanto y el pobre hombre todos los postes le caían Bueno, cuando nevaba. Pero bueno, y ya cuando vino la luz nos parecía que había venido ahí el... y en aquellos años esas bombillas, me imagino que igual era una por cada casa. Sí, 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 porque era muy cara. Claro. El pobre hombre había que pagarlo también. Había algunas casas de los pueblos donde se cogía la bombilla y se pasaba de unas habitaciones a otras, Se pasaba, dependiendo de sí. dónde estabas Sí, en ese claro, momento, ¿no? claro. ¿Y a moler dónde se iba? A moler, mm, yo a moler, mi madre y yo fuimos una vez a Tudanca. Uf, Fuimos a moler, porque teníamos que entregar, nos mandaron a entregar el trigo. Pero escondimos la mitad, mm, lo podíamos dar. Pero claro, cerraron molinos, para que no los moliéramos. Entonces había un molino que estaba en Tudanca. Y fui con mi madre una vez de noche a moler a Tudanca. ¿Y cuál fue el recorrido que hizo hasta Tudanca con su madre? ¿Por dónde fueron? Pues sí, pues por aquí, de San Andrés a Bullezo, y de allí al puerto, y de ahí pasar a Sabamés, bajar a la puente y después pasar a la montaña. Un viaje complicado. Un viaje complicado, Mm. sí. ¿Llevaba un burro o algo? Sí, sí, Un llevamos un burro. burro, sí. Y talegas. Y talegas, Mm. y andar de noche, Y andar de noche. claro. No podíamos andar de día, pues nos lo quitaban. Claro. ¿Y cómo eran los viajes estos del extraperlo que se hacía a tierras castellanas? Extraperlado no se extraperlaba. Mm. Yo fui mucho, mucho fui. Porque yo teníamos unos tíos y había que darlos de comer. Y en mi casa, pues éramos bastantes y era yo la que iba a Perdía, dábamos todos los pueblos de Castilla, llevábamos nueces, que cambiábamos por trigo, llevábamos después manzanas, peras, los vendíamos, se ganaba uno la vida. Claro. Se hacía un intercambio con Sí, se ganaba productos que aquí había y claro. que igual allí escaseaban y al Igual revés es se que volvía con cosas. la fruta allí no la había, Claro. claro. Y así y ya pues, traíamos que comer. Y ese viaje se hacía, se iba desde aquí, San Andrés, hasta Alameo, ¿no? Y después se salía a la Cruz de Y Cabezuela, después a la Biblioteca de Ferrer por Sarres. ya tenía. Sí. Un viaje largo también. Sí, Y me imagino que se Andando. duraba varios días. andando. Claro, y andando. Había veces que tardamos 8 días, Claro. porque es que de día no podíamos andar, Por el tema de la Guardia Civil. porque nos lo cogían los guardias y nos lo quitaban. El cuartel entonces, el principal estaba en Cervera, ¿no? No sé, Sí. entonces, no sé dónde estaba. No me acuerdo, yo era muy pequeña. Pero bueno, siempre había que tener cuidado con eso. Era muy pequeña y no sé dónde estaba el cuartel. La cosa, pero los guardias sí nos teníamos miedo. ¿Y se iba con burros o Con burros, sí, otra con gente burros. llevaba carros? Pues no, Los con burros burros. mejor. Había gente que llevaba carro, Mm. pero nosotros íbamos con burro. Andando de aquí, Andando. pues cuántos kilómetros habrá, de aquí a Cervera, menos que Cervera. Y de Cervera a donde íbamos, allá, no sé cómo se llama, no sé cómo se llamaba, Aguilar, a Saldaña, toda esa a zona. Saldaña. ¿eh? Mira los kilómetros que andábamos. Y yo tenía 7 años. Uf. Y ahora esta juventud esta juventud que no vale para nada. Para nada vale, para nada. Para nada. Ahí uno se curtía desde pequeño. Y allí se escuchaba de pequeño. Sí. Sin comer, sin dormir. Pero había gente, de todas maneras había gente por allí que todavía llegábamos de noche y nos dejaban en la cocina. Sí. O no nos iban a dar cama. Eso es normal, oye. Tampoco la pedíamos. Porque se llevaba algo para comer o se Sí, comía se llevaba, ahí se llevaba algo para comer. Pero siempre Pero poca cosa. Poca cosa. Lo que se podía, pero poca cosa. Pan. El pan, hay veces lo teníamos que comprar por allí. Sí. Que tampoco nos lo vendían. ¿Y cómo era el racionamiento? Cuando hubo esa época de racionamiento, ¿a dónde tenía que ir con la cartilla de racionamiento? Aquí a Cabezón, Mm. digamos. Aquí a casa de... donde vive ahora... No sé quién vive ahí. En casa...
pasando de Puente Asnil, hay una casa a la izquierda y hay dos casas a la izquierda. Sí. La primera no, la segunda. Allí íbamos a usar el retenimiento. ¿Y qué era lo que normalmente cada vez que se iba se daba? Arroz, poco, 1 litro de aceite, poco también, ¿verdad? Eso, aceite y arroz y era lo que más daban. Creo que alguna vez, Y 1 kilo de harina. volvía a segundas, ¿no? Eso me Oye, han dicho. hacía lo que se podía. ¿Y cómo lo hacía? Hazlo muy bien yo. Sí, Sí. ¿cómo? Pues yo iba y después iba normal y después me ponía un pañuelo. Y con el pañuelo ya no la conocía. Alguna vez me conocían y yo decía que no, pero bueno, alguna vez que sí, pero bueno. Pero bueno, la cosa era pasar La cosa era pasar y traerlo y traerlo. para casa. No es que éramos muchos, mi padre y mi madre éramos muchos no, pero mi padre y mi madre ya eran muy mayores, mis hermanos también eso, pues había que buscar la comida de algún lado. ¿Qué ganado tenían en casa entonces? Pues teníamos 3 o 4 vacas, me parece que teníamos, y unas ovejas. ¿Y un, 2 o 3 cabras. un cerdo también para el gasto? Sí, perros ¿no? siempre. Sí, cerdo tenía alguno también para el gasto. ¿Eh? Cerdo también había. Sí, eso sí, se mandaba así de cerdo. O sea, la matanza todos los Sí, años las matanzas se aprovechaba. Sí, pero los jamones había que venderlos Sí, para sacar dinero. se bajaba al mercado de potes. Al mercado de botes a ver si se sacaba algo. Los japoneses estaban prohibidos comerlos. Era un manjar, No manjar, los manjar jamones prohibido. no se podían comer, no como ahora. Uno se quedaba con las ganas. Claro, como no podíamos comerlos. La manteca había que venderla. Y se curaba también las patas de cecina. Sí, también. Eso. Pero la manteca, si se acaba eso de la leche, la manteca había que venderla también. Los huevos había que venderlos. Si sacaba una docena de huevos había que venderlo también. Los otros estaba prohibido comer, eran muy malos para el colesterol. Sí. Comer huevos no se podía. No se podía, porque era muy malo para el colesterol. Manteca era también malísimo porque engordaba a la gente. Entonces se podía comer nada de eso. Había que venderlo. Así salía uno de sano y bien. Había que venderlo. Sí, sí. Se compra. ¿Cómo recuerda las Navidades aquí en No, las en navidades Perrozo? sí. Mi madre tenía muchas amistades, muy buenas. Y en mi casa no faltaba nunca el turrón. Se hacía casero, No. se compraba. Entonces no se compraba, pero no se podía comprar porque era muy caro. Sí. Pero en mi casa nunca faltó. Eso no, porque tenía muy buenas amistades mi madre. Y mi padre tenía muy buenas amistades. Y en mi casa el turrón y eso no faltó. Porque teníamos había una Puente Asnil, allí Puente Asnil, y siempre mi madre siempre estaban allí, porque mi madre ayudaba a mucha gente. Mi madre andaba siempre por ahí ayudando a la gente. Y entonces por Navidades pues también nos ayudaban a nosotros, los que podían dar algo. Claro. Manzanas, no sabía, en el pueblo no sabía más que en 2 casas. Nosotros nunca nos faltaban las manzanas para Navidades y cosas de esas. Pero claro, mi madre también correspondía con lo que podía. Claro. Y se esperaba con ilusión el Día de Reyes. Y se esperaba con ilusión y a Reyes. ¿Qué se solía traer el Día de Reyes? Ay, pues no sé, no se podía traer nada. Poca cosa. No se podía nada. Yo me acuerdo que tenía una madrina ahí, íbamos a pedir los aguinaldos, una niña que había por ahí, que después se fue a vivir a Potes, había y nos daba, íbamos a pedir los aguinaldos, y nos daban una perra gorda, yo se la cambiaba, siempre. Hoy no lo haría, pero entonces no lo hacía. Yo le daba la perra chica para que ella me diera la perra gorda. Yo me cogía la perra gorda y ella era la perra chica. ¿Cómo se cantaban los aguinaldos? ¿Por dónde se empezaba aquí en el pueblo a cantar los aguinaldos? Los aguinaldos, los mozos, Sí. venían aquí, por todas las casas, andaban por todas las casas. ¿Iban por todos los barrios? Por todos los barrios. ¿También se iba hasta San Andrés o solamente aquí en Perrozo se Sí, hacía? pero los de San Andrés eran aparte. Sí. San Andrés aparte. Aquí. Cada pueblo era su... Pues, los holandeses todos eran aparte. ¿Y luego dónde se hacía la comida? ¿Dónde? Pues aquí en mi casa la hicieron muchos años.
Eso. Y ahí en casa de Micaela también lo hicieron un año. Sí, se juntaba. Mi madre era muy eso. Siempre estaba ayudando a la gente. ¿Cómo era la fiesta del pueblo? La fiesta del pueblo pues era muy buena. Porque empezaba, había unos gaiteros. El día antes ya venían los gaiteros tocando la música, eso, y muy bien. ¿De dónde eran los gaiteros? ¿Dónde solía? ¿Eran lebaniegos o venían de otras zonas? No, lebaniegos sí, pero yo creo que eran de la montaña o de por ahí, yo no, de por ahí. Lebaniegos sí, pero no sé dónde eran. Aquí la fiesta principal, que era el Día de Nuestra Señora. El día de Nuestra Señora. Pues era el día de Nuestra Señora, que el día que se comía la carne, se mataba una oveja, un cordero, lo que fuera. Oye, cada uno mataba lo que eso. En nuestra casa siempre se mataba una oveja porque siempre se llenaba la casa llena de gente. Claro, venía familia. Venía mucha familia, muchos amigos. Claro. Y muchos eso, y muchas veces matábamos una oveja, ¿eh? Y a otro para el día de Nuestra Señora, el día de San Roque, y se comía todo el día de Nuestra Señora. Pero el día de San Roque ya no había nada que comer. ¿Y la fiesta cuándo empezaba? Empezaba... ¿Después de comer? ¿O No, la fiesta después de empezaba... la comida? ¿O? La fiesta empezaba, los gaiteros venían ya por el día antes, el día eso por la noche ya había fiesta. Pero la fiesta ya se iba a misa y después de misa se venía a comer y después por la cena venían todos a cenar. ¿Y la romería dónde se hacía? ¿Dónde la música? ¿En la del bolera? ¿Eh? ¿En la bolera se hacía en la En zona la de la bolera? bolera, sí. Sí, había una música, estaba muy bien organizado. Sí. Mucho mejor que ahora. Ahora va cada uno por un lado. Pero entonces llegaba una hora y llegaba una hora y la música se tenía ya que... No es como ahora que Hombre, las pero orquestas... igual tardaba a las 3 de la mañana, ¿eh? Sí. Sí, O sea, que aquí se aprovechaba a bailar bien. sí. ¿A usted le gustó bailar? Hombre, sí, se podía, sí. ¿Cómo no? ¿No? Era una fiesta que teníamos. Sí. ¿Mm? ¿Y cómo fue el noviazgo? ¿Yo? Cuénteme algo de cómo Hombre, yo fue... tenía muchos novios. Sí. Todos me dejaban. Todos me dejaban. Tenía muchos y todos me dejaban. Yo no sé qué les pasaba conmigo. ¿Y ya cuando encontró al que al final fue su marido? Sí, hombre, eso ya era muy buena persona. En aquellos años no era como ahora, ¿no? Que No. dar un beso casi era como Era algo... pecado. ¿eh? Era pecado. Había que hacerlo a escondidas todo. Todas escondidas. Todas escondidas. Era pecado. ¿Mm? Ahora no, ahora ya lo hacen ahí descaradamente. No sé. Antes, entre lo poco y lo mucho, hay un medio. Antes se pasaba y ahora... Antes no llegábamos, ahora se pasan. ¿Y qué recuerdos tiene del día de su boda? Uy, Dios mío, el día de boda. Pues el día de mi boda tengo unos recuerdos que mi madre mató una oveja, y yo de comer, venía a comer toda la familia, mucha gente, toda la familia, todos los de la parte de él y toda la familia, y yo fui con las vacas a unos parados que había ahí. Porque su marido, ¿de qué pueblo era? Mi marido era de Pernía, de Cardaño, creo que era, pero vivían aquí. Porque en Cardaño creo que habían hecho un pantano, y los echaron todos allí. Entonces cada vecino buscó su eso, y ellos vinieron aquí. ¿Y la boda se la cantaron como antiguamente se cantaba con coplas? No, hijo, no. 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 La boda fue ir a misa y venir a comer. Y después cada uno por su casa. ¿Y viaje de novios hubo? En aquellos era impensable. Viaje de novios, hombre, por Dios. ¿Dónde estaba el dinero, hijo? ¿Dónde estaba el dinero entonces para el viaje de novios? ¿Cuál fue la primera vez que salió de aquí de Perrozo a Santander o fuera de Yo Líbano? cuando tenía 17 años salí a Santander, iba por 15 días, me parece que por 15 días a cuidar a una niña arriba al agua, los tableros arriba al agua, 7 meses. 7 meses estuvo. 7 meses. Y fui por 15 días y viví 7 meses. Y era solamente cuidar Cuidar a esa la niña. A esa niña, era más que eso.
ahora eran una gente. Sí, Esos eran unos verdaderos señores, sí. O sea, se portaron bien. con mucho dinero, Mm. y unos señores de los pies a la cabeza. Se llevaban 3 chalés, estos eran familia. En aquellos años cuando se iba a servir así de esa forma o cuidar a un niño, a la hora de comer, la gente que estaba en el servicio comía aparte de lo que era la familia No, allí principal no, o comía en esa todos. casa no, No. en esa casa no. Ahí no distinguían a nadie. Él era ingeniero y ella era gente muy... que no sé si existen unos hostales o no, todavía. O sea, que era gente importante. Era gente importante, hombre. Yo sé que por la noche se juntaban un ingeniero, el médico, el abogado, eran dos familias, eran familia. Por la noche se juntaban y se contaban todas las cosas que vivían ellos el día, y se contaban. De aquí del pueblo fue mucha gente a servir fuera de Sí, Perrozo. sí. Sí. Sí, allí estuvo mi hermana también, conmigo. O sea, eran años que se aprovechaba para salir también a ganar un dinero Claro, fuera, ¿no? claro. ¿Y qué médicos se recuerda de esos años de la infancia, de la juventud, que venían aquí al pueblo? ¿Que venían a caballo muchas veces? O... Pues me acuerdo de uno que se llamaba Don Antonio, que vivía en Frama. Y tenía un caballo blanco. ¿Y había parteras en el pueblo? Mujeres, que cuando había un parto, Sí. dadas las circunstancias, siempre... Bueno, una mujer que que lo hacía, pero lo hacía muy bien. Sí. Que había aprendido por ella. No había ido a ningún sitio. ¿Y hubo enfermos en el pueblo que se tuvieron que trasladar en aquellos años? Sí, hombre. Hubo una enfermedad muy mala. Sí. Sí. Murió bastante. Yo estuve entre allá y acá. ¿Eso qué fue? ¿Cuando la gripe? Sí. Yo estuve entre allá y acá, pero ya no me quisieron, me quedé acá. En aquellos años de la gripe murió mucha gente aquí en Líbana, ¿no? Sí, murió mucha gente, sí. Aquí en el pueblo hubo personas que... Sí, aquí en el pueblo hubo mucha gente muy mala. Yo estuve, una de ellas, murieron 4 o 5, Sí. Murió, pero era gente mayor ya. Murió, por si murió, sí. Pero se les complicó. Sí. Y a mí, pues no me quisieron allá y me quedé aquí. ¿Qué la llevaron a Santander? No me quisieron, no me quiso Dios o el diablo, no sé qué me quiso. Y me quedé. Y hábleme de aquí, del pueblo, de la familia de Alfonso, que sé que tuvieron mucha relación. Con Alfonso, sí. Hábleme un poco de cómo fue esa relación con ellos. Sé que... Pues esa relación fue mi marido, estaba siempre, era el chofer de don Alfonso, de esa familia. Y nosotros, pues si estábamos en Madrid, fue por ellos, porque después ese señor llevó a Arminio de chofer para Madrid. Y estaba al cargo de ellos, que vivía en un chalet en Darro. Aquí en aquellos años los hijos ya también tocaban. Sí, hombre, tocaban. Herminio, mi marido, los llevaba de un sitio para otro a tocar. Los pequeñiques. Los pequeñiques, Alfonsito. Y Lucas. Lucas y Eduardo. Aquí hicieron alguna fiesta, se solía hacer, ¿no? Cantar, tocar. Hicieron muy buena fiesta, porque todo lo pagaba don Alfonso. O sea, don Alfonso era el que pagaba, organizaba. Don Alfonso hizo muchísimo por el pueblo, muchísimo. La primera carretera que subieron los coches la arregló él. Los primeros coches que subieron fueron los de él. Hizo muchísimo por el pueblo, muchísimo, pero no se lo agradeció a nadie. No tiene ni una plaza, ni una placa, nada. No, porque además hizo una piscina para él, y trajo el agua de la piscina, lo traían de un pueblo, de un trago allá por allá arriba. Que mi marido era el que estuvo siempre con ellos. Mi marido estuvo siempre con ellos.
Y gente trabajaron allí para hacer la piscina. Y el agua de la piscina no venía del pueblo, venía del agua que había traído él. Venía don Alfonso, venía eso, ya vino don Alfonso, ya falta el agua, ya falta el agua. Digo, señor mío, que don Alfonso no gasta agua del pueblo para la piscina, gasta agua de lo suyo, de lo que había traído él. Y aquí hubo gente importante en casa de ellos, como Sí, hombre, Julio bueno. Iglesias, ¿no? Sí, hombre. Aquí estuvo Julio Yo Iglesias. conocía ahí a Perón. A Perón también. Sí, venía gente muy importante. Y el padre de Julio también estuvo. El padre Julio vino a verme a mí Sí, cuando estaba embarazada. sí. Sí, estuvo sentado en mi cama. Ujú, Era una bella persona, sí. una bella persona era. Sí, muy amable, no se daba importancia de nada, como si fuera uno cualquiera. No. ¿Julio algo cantaría aquí o no? Julio no sé si cantaba algo o no, yo no le oí cantar a Julio. No lo sé, como estaban metidos con los pequeñiques. Sí. También había cine para los vecinos, ¿no? Sí, también hizo cine, sí. Y venían muchos pueblos. ¿Venían de dónde? ¿De San Andrés? ¿De De San Torices? Andrés, de Torices, a ver el cine. Sí. Ya le digo que hizo muchas cosas, pero O sea, que en ese sentido fue un pueblo privilegiado, ¿no? sí. Por todo esto que me cuenta. Claro. Perrozo había cine. Fíjate, había cine en Perrozo. Eso en aquellos años era palabras mayores. En aquellos años era cine. Aquí también en aquellos años se utilizaba el escanillo, ¿no? ¿Qué? El escanillo para llevar a los niños. Hombre, claro, yo lo utilicé. Y había veces que se llevaba incluso cuando se iba a las tierras. Al campo. Al campo, ¿no? Esta. Sí, sí. Me recuerdo una vez que subía don Antonio, un médico muy famoso que había en Potes, se llama don Antonio Pagaza. Ujú. Tenía muchas visitas, venía a comer algunas veces aquí en mi casa. Y cuando nació esta tendría 15 días y fuimos a la tierra, había una tierra que había ahí en la esquina ahí. Y atendimos ahí una manta en el suelo, y se fue corriendo y fue a comer tierra. Y dice Maruja a don Antonio, Antonio, ya sabes lo que tienes que hacer, esta niña tiene falta de calcio. Sí, yo tengo mucha amistad con ellos, Sí. sí, es muy buena gente. ¿Se suele ir mucho a Potes? ¿Yo? ¿Solía ir mucho a Potes? Yo sí, yo. Sí, Sí. ves que vivía una hermana en Potes. Los lunes bajaba a Potes. Yo los lunes no había dinero, bajaba una hermana. A las fiestas de la Cruz sí hombre, iría, ¿no? A la fiesta de hoy se podía ir, sí. Sí. En aquellos años había una fiesta En aquellos años, grande, ¿no? Sí, una fiesta grande. Pero no éramos muy unidos. Mm. Todos los muchachos, mozos Sí. y mozas del pueblo, éramos muy unidos. Bajamos todos juntos y Todos subíamos juntos, todos se subía juntos. todos juntos. No como ahora que va uno por cada lado, Sí. ¿no? ¿Y todo andando? Y todos andando. Hombre, veníamos a lo mejor a las 3 de la mañana y veníamos más contentos que... Sí. Sí, En Santo Toribio también subiría. sí, hombre. Sí. Pero sí subimos. Sí. Aquí se iba también a la vez, a Santo Toribio, a la vez cuando tocaba los viernes. Sí, pero ya fue a última hora. O ya, de eso yo no me... De ir a Santo Toribio a la vez, sí. Pero no sé ya cuándo era. De ir, sí. Pero, Y aquí en Perrozo hubo carnavales. sí, hombre. Sí, Sí. Pedían los mozos. pedían los mozos. Sí. Y después se juntaban a comer. Aquí mi madre se les hacía la comida y la cena muchas veces. Pero si antes en la juventud nos juntábamos todos los domingos al baile, hacíamos baile ya como podíamos. Y por la Cuaresma, como no nos dejaban hacer el baile, como estaba eso, pues jugábamos a la tuta. Mm. ¿Sabes lo que es la tuta? Mm. Pues un cacho de canto, o eso que se pone y después se tira como nos divertíamos como podíamos. ¿A qué era lo que más jugaban en aquellos años de la infancia, de la juventud? ¿Qué era lo que más se jugaba? Jugábamos pues a la tuta, al calvo,
Arriba en el bando, por arriba de la iglesia, en una plazoleta que había, allí. Y al escondite, ¿eh? Jugamos al escondite, una vez jugamos al escondite, los mozos contra las mozas, ¿eh? Sí. Y cuando los mozos nos tocaba escondernos a nosotros, y los mozos buscándonos, nos marchamos a San Andrés. Y los mozos buscándonos por Pozuelo y nosotros en San Andrés. Nos armaban gordas Nos entonces. armábamos gordos, ¿Eh? todo lo que podíamos. Es que eran un poco tontos. Tontos no, eran un poco inocentes. Sí, sería más inocentes que otra cosa. Sí, eran un poco inocentes, sí. Y de eso se aprovechaban. Y eso es lo que traían todo. Sí, y nosotros nos aprovechamos, claro. Claro, bueno. Oye, como tonta. Nosotros lo que queríamos era divertirnos. Pero eran años Estaba la gente muy unida. que a pesar de las carencias que había, Sí, nos divertíamos. la gente disfrutaba, ¿no? La gente disfrutaba. Y el trabajo, que también se trabajaba duro. Sí. Y la gente era mejor que ahora, y la gente trabajaba, y la gente se ayudaba unos a otros. Ahora no. Ah. Ahora la gente creen que porque tengan 5 duros, que si los tienen mejor, yo no los tengo, pero vivo feliz. Y las becerías del ganado, cuando había la becería de ganado menudo, me imagino que tendrían la corruda de ganado. Teníamos la corruda del ganado. ¿Dónde se juntaba el ganado aquí para Pues aquí en Merezo se juntaba aquí. Después los de Terrozo y los de Merezo, los de aquel barrio y esto, acordaron de meter un vaquero para aquellos y para nosotros. Y a nosotros nos tocaba llevar el ganado y eso allí, al barrio de allá. Al barrio de allá. Sí. Como éramos listos, que nosotros teníamos que llevarlo. O sea que las becerías eran importantes aquí en el pueblo. Sí, hombre, sí. Coño, a mí me tocaba ir con las vacas y hubo becería de chones también. Hubo becería de chones. Sí, hombre. Sí. Iba mucho a la bellota. A la bellota. Sí, a la bellota, cuando hubo bellotas íbamos hasta la Virgen de la Luz. A bellotas. O sea, que cenábamos 2 veces y no nos dábamos ninguna. Porque cuando veníamos por la noche, iban a buscarnos con los burros, a traerlos. Cuando veníamos por la noche ya eran las 11 de la noche a casa. Y a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana ya teníamos que marchar, porque íbamos a amanecer cerca de la Virgen de la Luz, andando. Una vez ya había una amiga mía, una amiga prima, se cansábamos de ir a bellotas ya, Pero mi madre y mi tía Faustina traíamos una imina, fíjate lo que es una imina. ¡Ay, traéis muchísimas! Mañana tenéis que volver. Y nosotros no queríamos volver, no queríamos apañar más para que no volver. ¡Ay, traéis muchísimas! Mañana tenéis que volver. Fuimos y cogimos una botella de vino, chorizo de lo que apañamos, ella por un lado y yo por otro, una botella de vino y pan, y nos marchamos a coger ya lo andó, coger a bellotas. Bueno, ya cogimos unas pocas y digo, ya tenemos bastantes, porque si cogemos más mañana nos vamos a volver a mandar, y ya no cogemos más, Entonces nos acostamos, allí había una campera, nos acostamos a comer y a beber el vino. Y cantábamos nosotras, aquí nos acostamos porque estamos muy cansadas, porque después de comer nos gusta desconsoñar. Y estaban los de Torices viéndonos, el alcalde de Torices y eso, porque no les gustaba que fuéramos a su terreno a cogerle las bellotas. Y nosotros allí cantando en aquella campera, allí riendo y cantando. Fíjate, habíamos... ¿A usted le gustó cantar? Sí, habíamos bebido vino. ¿Que a usted le gustó cantar? Sí. ¿Le gustó cantar? Sí. Sí. Sí, que siempre estaba cantando, más que ahora. Sí. Sí. Ahora ya no tengo ganas de cantar. ¿Cómo era la Semana Santa aquí en Perrozo? Era muy buena, hombre.
Los santos todos íbamos a misa y al rosario. El día del Jueves Santo, Jueves Santo y Viernes Santo. Y el ¿qué sábado qué se hacía en la iglesia? ¿Había algo especial? se ponía una escalera muy grande en mitad en la iglesia y se llevaban velas, cada uno llevaba una vela y se encendía y se ponía allí. Eso, porque decía que cuando venían las nubes se encendía, en cada casa había una vela de esa y se encendía una vela, esa vela, porque decían que estaba bendita, que estaba, bueno, estas cosas de antiguo, Sí, sí. de lo que había antes. Aquí por los pueblos, y concretamente aquí en Perruzo, había imágenes que se pasaban como en otros lugares de una casa a otra, que se tenían durante un tiempo. Ahora, Antiguamente. no, antiguamente no. Yo no me acuerdo de eso. No. De ir a la iglesia y sí. Yo fui mayordomo 3 años o no sé cuánto. ¿Y cómo era el Corpus? ¿Dónde se colocaban los altares aquí en Perruzo el día del Corpus cuando se hacía la procesión? Pues se venían por aquí, se salía de la iglesia, se iba por esta calle, venía por ahí, y en el pando donde la iglesia, arriba, ya se acababa, ya se metía en la iglesia y estaba. En los altares que se ponían colchas, se ponían flores, se adornaban. Sí, hombre, se adornaba muy bien. Sí, y ahí participaban Había otra, no sé, había otra cosa, la gente creía más en Dios, o no sé en quién. La gente creía más en cosas de esas. Ahora ya no, ahora ya se ha perdido todo. ¿Por Ni qué? Corpus, ni Semana Santa, ni nada. Y se cantaban también las flores de Sí, mayo. hombre, de mayo. Se cantaban se cantaban las flores de mayo. Cuando estaba en la escuela, se cantaba durante ese tiempo, ¿no? No, en la escuela el señor maestro era muy del Sí. resto, ¿eh? Sí. Teníamos un señor maestro muy, muy recto. Respetábamos. Cuidado, a mí muchas veces me decía, me amenazó, me decía, a ti te tengo ganas. A ti te tengo ganas. Me decía. ¿Y había misiones aquí en el pueblo? ¿Hubo misiones? No, No. no, que yo me acuerde no. Pero yo me acuerdo de ir a Lerones, a las misiones y a Cabezón. Sí. Yo me acuerdo de eso. Que iba, ¿qué? Yo no. Hombre, yo era muy pequeña. ¿Se hacían las tortas de Borona? Sí, Sí. sí, Se sí. comía por las mañanas, sobre todo, ¿no? Por las mañanas estaba el ladrillo y a mi madre ahí de mañana con el ladrillo puesto para hacer la borona, a comer con leche. Entonces era un buen alimento. Y entonces era el alimento, Claro. la borona. ¿Y a la vendimia? A la vendimia íbamos a la vendimia, no había casi viñas, aquí no había viñas. Había 2 o 3 viñas, pero muy pequeñas, pero era solamente para los dueños. Pero íbamos a vendimiar a Potes, a don Basilio, vivía en Cabezón. Y tenía una viña muy grande en Potes. Y entonces llevaba a todos los de Perrozo. Llevaba a la gente de aquí del pueblo a vendimiar. A vendimiar. Y que lleváramos una cesta bien grande. Para llenarla de uvas. Sí. Eso sí era. Claro, pues llevábamos una cesta muy grande, pero íbamos todos los que quisieran los de Perrozo, ¿eh? Él no me decía que fuéramos todos los de Perrozo. Luego os invitaría a comer. A comer, claro. Sí, sí. Pues estaba muy bien. Ahí no faltaría tampoco el queso picón. No faltaba nada. Allí no faltaba nada, ¿eh? Eso era muy... Eso sí. Y aquí en los mozos también, en la bolera, habría desafíos entre mozos de diferentes pueblos, ¿no? Se jugaban los bolos en la bolera del pueblo. Sí, venía, no, pero por la romería y eso, ¿eh? Pero durante el año no. Durante no, cada uno andaba por su pueblo. O sea que normalmente se Sí, por la jugaba romería, en sí. la romería, Sí, se jugaba con los bolos. en las fechas de romería. Que yo me acuerde, ¿eh? ¿A usted le gustó hilar? ¿Cómo? ¿Sabía hilar, Sí, coser, hombre. todo eso? Sí, hombre, ¿no? sí. Yo hilaba, yo cardábamos, esquilábamos las ovejas, Sí. lavábamos la lana
lo cargábamos, lo hilábamos, hacíamos mantas, hacíamos de todo. Se bajaba No, a cabezón, no, hay al telar. no, la lana y eso sí se Sí. bajaba a que te lo hicieran, ¿eh? Pero después el tejer lo tejíamos Se en hacía casa. en casa. Sí, claro. Pero luego en el telar era Rosario, ¿no? La que estaba ahí en cabezón de Líbana. Era doña Rosario, sí. Sí, Sí, hombre. Que ahora la casa está caída. sí. La vi el otro día. Y se recuerda de cuando iban allí, los telares que había Sí, hombre. en la casa. Y esa me dio pena que estaba la casa caída. Sí. Y, Claro, y después se llevaba a pisar a la pisa de Ledante. sí. Bueno, pero eso iban ellos, lo llevaban ellos. Nosotros lo llevábamos a Cabezón, donde su casa. Y ellos se encargaban de hacerlo todo. Aquí también se hacía orujo. Sí, hombre. ¿Y ahora cómo es su vida diaria? Aquí, Sí, se levanta. pues aquí me levanto cuando quiero, no hago nada. ¿Le ha hecho Me bastante? peino, me ¿No? lavo, desayuno, me lo dan todo hecho y nada más. Y pasear también. Pasear. ¿Le ha gustado leer? Sí, me gusta mucho leer. Sí, Sí. Leer he leído mucho. sí. Pero es que ahora ya sabe qué me pasa, que he perdido la memoria. Bueno, Leo, pero después ya se me olvida lo que leo. todavía tiene buena memoria. Ahora estoy leyendo un libro que escribió aquí una señora. Sí. Esa señora que vive ahí, que no es española, no sé dónde es. Estados Unidos. ¿Eh? De Estados Unidos. De Estados Unidos, Unidos. que vive ahí ahora. Y escribió un libro Sí. y lo estoy leyendo. Se habrá disfrutar de Sí, la pero familia. ¿sabe qué me pasa? Que ahora leo, que después ya se me olvida lo que leo. Hombre, alguna cosa que me interesa, que es muy interesante, no se me olvida, pero hay cosas que eso las leo pero se me olvida. Ya no. Pero ya veo que usted ha sido una mujer alegre, ¿no? Yo ¿Eh? siempre he estado riendo, Sí. siempre estaba riendo. Después uno de aquí, que ya se murió el pobre hombre, se llamaba Kiko, es muy simpático, me dice, no sé qué te pasa, no sé qué te pasa, ¿eh? Porque siempre he estado riendo, ¿eh? Ahora como si te hubieran, después que te casaste, como si te hubieran echado un cacharro de agua fría en la cabeza. Que le gustó mucho cantar también, ¿no? Yo siempre estaba cantando y riendo, siempre. Aquí se aprendían muchas canciones, me imagino, en esas noches de invierno se contaban muchos cuentos en las nosotros cocinas. en invierno nos contábamos, jugábamos a las cartas. Sí, Mm. también. Nos costaba mucho jugar a las cartas y pelearnos. ¿A qué jugaba La las brisca. cartas? ¿A la brisca? Sí, sí, y pelearnos, ¿eh? Y También. hacer trampas, si podíamos. Si podíamos cambiamos una brisca por nada. Sin que se diesen Y la cuenta. brisca la guardábamos. ¿Eh? Claro, y yo como tonto. Claro, oye, cada uno hacía lo que podía. Yo era muy traviesa, para eso. No sé cómo sabía hacerlo, pero claro, yo es que jugaba con los hombres. Los hombres soy, no digo que sean todos tontos. Nos jugábamos con los hombres, las mujeres con los hombres. Y jugábamos y yo me quedaba mirando a los hombres, a los que jugaban conmigo, a los hombres, eso, y hablaba con ellos, pero yo cambiaba las cartas. Yo hablaba con ellos, pero estaba cambiando las cartas. Bueno, si tenía brisca y no tenía triunfo, yo tenía que guardar las briscas de alguna O sea manera. que le gustó jugar a las cartas. Sí. Sí, Bueno, todavía juego muchas veces. sí. No, pero ya no engaño a nadie. No. Pero antes engañábamos a los muchachos, eso porque eran tontos. Tontos no. Tontos en un sentido. Sí. Que estás jugando con ellos, ¿eh? Te están mirando y estás hablando con ellos, pero estás cambiando las cartas
en las briscas por los triunfos que ellos te están mirando, pero Como no es. se dan cuenta de que las manos se están manipulando. Como decía antes, inocentes, ¿no? Inocentes, Inocentes, eso ¿no? mismo. Esa es la palabra. Claro, Mm. pero bueno, oye, cada uno que espabilara como pudiera. Y ahora disfrutando de toda esta gran familia que tiene De estos alrededor, hijos, ¿no? de estos hijos. Hijos, nietos. Hijos, nietos y qué sé yo, los que somos. Entonces, O sea que, pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. que satisfecha y orgullosa de Por la lo vida, menos, ¿no? por lo menos son buena gente ahora. Más tarde no sé lo que serán. Sí, hombre, sí. Pues nosotros lo que hemos hecho es que sean buena gente. Lo importante. ¿Eh? Es lo importante. Pues muchísimas gracias por esta conversación, por este rato.